pues muy buenos días. ¿Cómo están? Nos estamos saludando desde aquí, desde la Ciudad de México, la Iglesia Puerta del Cielo. Pues vamos a ver, hoy llegamos al último domingo del año de este 2020, que ha sido complicado, pero bueno, pues aquí estamos y estamos con un propósito y vamos a ver la palabra que tiene el Señor para el día de hoy. Hoy es el último mensaje del año y vamos a ver lo que tiene el Señor que Él le dio a sus discípulos en el último capítulo de los Evangelios, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Vamos a ver entonces 3 mensajes que el Señor da en el último día que tenemos registrado en la palabra de que el Señor convivió con sus discípulos precisamente junto al lago de Galilea, ese lago donde tantas cosas ocurrieron durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y también un lugar que era pues especial para el apóstol Pedro, que pues recordemos que él era pescador y ahí era donde él solía hacerlo. Bueno, el Señor da 3 mensajes, da 3 palabras en esta ocasión, en ese estilo particular, especial, que el Señor tenía para hacerlo, en lo que Él aprovechaba lo que tenía a la mano para dar mensajes que eran realmente memorables y hacía que cada día fuera algo que quedara vivo, grabado en los corazones de los discípulos. Estas son las palabras, las últimas palabras que tenemos del Señor antes de subir al cielo. Bueno, esto les decía está en todo el capítulo 21 del Evangelio de Juan, y pues vamos a ver el primero de ellos. El primero de ellos es una segunda pesca milagrosa. Debemos recordar que al inicio de su ministerio, el Señor hizo ya algo similar. Él realizó o produjo esta pesca milagrosa a través de los discípulos, específicamente cuando estaban Pedro y estaba su hermano Jacobo. Estaba Pedro, y entonces los llama para ser pescadores de hombres en lugar de ser pescadores de peces. Y esto lo vemos en Lucas, por ejemplo en Lucas 5 del 1 al 10. Entonces, tomando esto como antecedente, vamos a ver lo que tenemos en esto, lo que está relatando el apóstol Juan. Ubicamos un poquito en el tiempo. El Señor ya había entregado su vida, había resucitado, se había mostrado varias veces a los discípulos, pero ya no estaba con ellos todo el tiempo. Ahora los discípulos se encuentran solos, no tienen a quién seguir cada día, estaban también un poco desorientados y no tenían una claridad de lo que debían hacer. Y entonces, pues se les ocurre como lo más fácil, como lo más sencillo, pues regresar a sus actividades normales, a sus actividades que tenían antes de conocer a Jesús. Y se van a pescar. Recordemos que varios de ellos eran pescadores y los demás, bueno, pues ahí fueron a acompañarlos porque realmente pues no tenían mucho que hacer ahí. Entonces pasan toda esa noche tratando de pescar algo y no pescan nada. Entonces ya de mañana ya vienen de regreso, cansados, desanimados, y ven en la playa, que ya no estaba muy lejos, a un hombre que les pide de comer. Le contestan que no pueden porque pues ellos pasaron toda la noche tratando y no pescaron nada. Pero este hombre les indica dónde echar las redes, y cuando lo hacen, se repite el milagro de aquella enorme pesca que ya habían realizado años atrás. Pedro en ese momento reconoce al Señor Jesús, y entonces dice la palabra que estaba sin su manto, pescando,
Bueno, cuando ve al Señor Jesús se pone el manto y se echa al lago para llegar más rápido nadando, mientras los demás estaban tratando de subir la pesca. Y cuando llega a la playa, pues se encuentra con que el Señor está asando un pez en las brasas. No sabemos de dónde sacó este pez, no sabemos de dónde sacó la leña, pero ya estaba puesta ahí la brasa y el Señor estaba asando su pez. Y todavía, cuando llegan los discípulos, el Señor los invita a todos para que participen de ese pez asado que el Señor estaba preparando. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? El Señor les pide de comer, pero Él realmente no estaba dependiendo de lo que pescaran para que Él pudiera hacerlo, porque Él traía su propia provisión. Entonces, ¿para qué lo pidió? Bueno, vemos que el Señor muchas veces nos pide que hagamos algo. Y no lo pide porque Él lo necesite, Él lo podría hacer, sino que lo hace para poner a prueba nuestra obediencia, nuestra fe, nuestra disposición para seguirlo, porque quiere que participemos de la bendición que trae a nuestras propias vidas cuando seguimos sus instrucciones. Dios tiene su provisión para cada uno de sus hijos, y cada uno de nosotros somos llamados para ser parte de la provisión para la gente, para todos los demás. Y nosotros, cuando somos llamados a ser parte de esto, pues reconocemos que el autor, que la fuente de la bendición es nuestro Señor, y que nosotros lo único que hacemos es ser canales de bendición. En estas dos pescas milagrosas, los discípulos hicieron algo que estaba en contra de su lógica, en contra de su experiencia. Pero al obedecer, los resultados fueron sorprendentes. Dios nos indica muchas veces cosas que tenemos que hacer y a veces no las hacemos porque están fuera de nuestra lógica, están fuera de nuestra experiencia. Decimos, es que esto no se hace de esta manera. Síguelo, sigue sus instrucciones y seguramente vas a quedar sorprendido con los resultados que vas a tener. Bueno, pues entonces regresamos. ¿Están desayunando juntos? ¿Están de buen humor? A lo mejor bromeando, contentos de tener al Señor Jesús una vez más entre ellos. Y terminan de comer y ahí delante de todos, Jesús le pregunta a Pedro si lo ama. Pedro contesta que sí. El Señor le vuelve a hacer la misma pregunta y tiene la misma respuesta. Y todavía una tercera vez el Señor le pregunta a Pedro si lo ama. Y Pedro, triste, contesta que sí, que Él lo sabe todo. ¿Por qué está triste Pedro? Pues porque pareciera que el Señor Jesús no creía que realmente Pedro lo amara. Recordemos que eso apenas unos días antes, este mismo Pedro había negado a su Señor, a su Maestro, 3 veces en público. En una de ellas, en la última, incluso llegó a maldecir para que la gente creyera que él realmente no conocía a Jesús. Y esas palabras que Pedro dijo no eran malintencionadas. Lo que pasa es de que Pedro estaba asustado, tenía miedo, pero esas palabras no reflejaban
el amor grande, el grande amor que Pedro tenía por el Maestro. Jesús lo sabía, y por esta razón le pregunta 3 veces si lo amaba. Pedro lo negó 3 veces, y por esto el Señor le pregunta 3 veces si lo amaba. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? El Señor Jesús estaba afirmando el corazón de Pedro. Pedro lo necesitaba esa afirmación. Tal vez él ni siquiera se daba cuenta de qué tanto lo necesitaba. Pero era un hecho de que después de esto, él se sintió mejor. Y bueno, nosotros continuamente estamos fallando. Continuamente hacemos las cosas mal, desobedecemos, no hacemos lo que el Señor nos pide. Incluso podemos llegar a negarlo. Nos equivocamos a cada paso. Y a cada paso necesitamos que el Señor afirme nuestros corazones. No importa que nos equivoquemos. Cuando se está buscando un tapete que sea realmente hecho a mano, que no esté hecho en una máquina, los expertos lo que hacen es examinarlo y buscar pequeños defectos. Esos pequeños defectos lo que indican es que ese tapete no fue hecho por una máquina, sino que una persona lo estuvo haciendo. Y como cualquier persona, pues estos que son expertos, por supuesto, pero también se equivocan, cometen errores, meten mal una puntada. Y muchas veces de una puntada mal puesta, hacen algo que estaba fuera de su programa, improvisan, para que entonces ese tapete quede bello y no se note tanto el error que cometieron. Así es con nosotros. El Señor se encarga de que al final todo salga bien, pero los errores que cometemos, lo que van a hacer es de que van a dar precisamente la prueba de la autenticidad de la obra que estamos haciendo por encargo de nuestro Dios. Esas imperfecciones, esos errores, es lo que le da un sello, es lo que le da una marca personal. Lo que tú puedes hacer, yo no lo puedo hacer. O a lo mejor lo hacemos, pero no va a ser igual. Los resultados que vamos a tener van a ser diferentes. Entonces, dejemos de preocuparnos, dejemos de afanarnos porque las cosas salgan perfectas. Permitamos a nosotros mismos que cometamos pequeñas fallas, pequeños errores, que son después de todo nuestro sello personal y que el Señor va a utilizarlos para darle el sello de aprobado y de que es una obra auténtica de lo que hacemos. Permitamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos lleve libremente por ese camino. Que podamos ser entonces los instrumentos de paz a través de los cuales Dios va a estar obrando y que nos perfeccione cada día con su gracia infinita. Que podamos cometer errores pequeños, no trascendentes. Errores pequeños, insignificantes, quizá, pero para el experto es lo que está marcando la diferencia en la obra de cada uno de nosotros. Y por último, tenemos una historia que esa sí la voy a leer, ya es en la parte final,
En Juan 21, del 20 al 22, dice la palabra: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Entonces, aquí vemos qué es lo que pasa. Terminan su tiempo que estuvieron juntos. Jesús llama aparte a Pedro, pero Juan lo sigue. Y entonces Pedro como que se siente inquieto. Este Pedro tan impulsivo, este Pedro pues que se parece tanto a nosotros, que cuando ve que los está siguiendo Juan, pues dice: bueno, ¿qué está pasando aquí si me llamó a mí nada más? Entonces Jesús le responde ásperamente, haciéndole ver que si los estaba siguiendo Juan o no, era un asunto pues que ni siquiera valía la pena considerar. Muchas veces en nuestro andar con el Señor vamos en el camino, pero en ese camino no vamos solos. Tenemos a personas que van con nosotros, que van a nuestro lado, unos van adelante, otros van atrás, y entonces, pues por una tendencia natural que hay en las personas, tendemos a compararnos. Y a veces, pues lo que sentimos no son pasiones muy buenas que digamos. Podemos llegar a tener envidia, podemos llegar a tener celos, como lo hizo Pedro. Dios puede hacer su llamado de manera individual o la puede hacer en grupo. Para Él no hay ninguna diferencia y no tiene ningún problema. Los que tenemos problemas muchas veces somos nosotros. Permítanme. Miramos entonces a los demás en lugar de estar viendo a quien está haciendo el llamado. Vemos hacia los lados, vemos hacia adelante, hacia atrás, en lugar de ver hacia arriba. Hacia arriba donde está aquel que nos está llamando. No nos comparemos, ni en la obra del Señor, ni en ninguna otra, con nadie. Cada uno de nosotros es un hijo de Dios, único e irrepetible, y no tenemos por qué medirnos, porque el Señor no lo hace. Cuando nos medimos, cuando nos comparamos con otros, pues entonces van a pasar cualquiera de dos cosas. O vamos a ver a otros hacia arriba, y entonces podemos sentir un poco de frustración y amargura, envidia, o los podemos ver hacia abajo, y eso está todavía peor, porque eso nos puede llevar a sentir orgullo, a sentir soberbia. Este año fue un año particularmente complicado. Si vemos en la historia, ha habido otras epidemias, otras pandemias que han sido peores, pero el caso es de que esta es la que nos tocó a nosotros. Esta es la que nos tocó vivir a nosotros y a nuestras familias. Pasamos la Navidad hace unos días y pues tal vez también pues no haya sido la Navidad más alegre que hayamos tenido. En lo particular nosotros estuvimos solos, mi esposa y yo aquí, pero contentos, realmente contentos, sabiendo que pues es parte del plan de Dios para este tiempo. Y pues sí extrañamos la compañía, pero pues tampoco fue una tragedia.
vamos a comenzar en unos pocos días un año nuevo, el año 2021, que pues por razones extrañas tendemos a contar el tiempo en años y tenemos la esperanza de que 2021 sea mejor. Probablemente sí lo sea, pero lo que seguramente no va a ser es que el 1 de enero se acaban todos los problemas. Eso no va a ocurrir. Pero sin embargo lo vemos con optimismo, o a lo mejor no, a lo mejor lo estamos viendo con temor. Vamos a tomar lo bueno de este año, porque seguramente hay cosas buenas que podemos recordar. Muchos planes que tuvimos se frustraron y se cancelaron fiestas, se cancelaron reuniones, paseos, viajes, un montón de cosas se cancelaron. Pero, sin embargo, y a pesar de todo, tú y yo nos podemos contar entre los vivos, nos podemos contar entre los sanos. Y esto es motivo de agradecimiento. Somos sobrevivientes. Vamos hacia adelante y vamos con optimismo. Aprendamos de lo que hemos vivido, porque en tanto tiempo de estar guardaditos, hemos aprendido cosas. Ahora, si después de todo este tiempo no hemos aprendido nada, entonces sí ha sido un tiempo perdido y sí tenemos mucho que lamentar. Pero si hemos aprendido, entonces vamos a salir de esto y vamos a salir fortalecidos. Que este tiempo realmente nos vuelva más sabios. En la medida en que aprendemos a depender exclusivamente de Dios. Y nos damos cuenta que aquello en lo que pudimos confiar en este tiempo es totalmente inútil. No hay nada de qué aferrarnos en esta tierra. Somos peregrinos y somos extranjeros, como decía mi esposa hace unos días. Si estuviéramos solos, totalmente solos, si no tuviéramos nadie de quien depender, entonces estaríamos en una situación desesperada. Pero aquí es precisamente donde le damos valor a nuestra fe, a la confianza que tenemos de que Dios está con nosotros. ¿Qué haríamos si no tuviéramos esta fe y esta confianza en Dios? Bueno, pues el día de hoy estaríamos perdidos, estaríamos sin esperanza, esperando que se termine todo, que se termine la pandemia. En lo personal, yo pienso que va a seguir todavía durante varios meses, a ver si se logra controlar durante el año próximo. Muy al principio, escuché a nuestro apóstol que nos decía que cuando estamos orando, muchas veces pedimos que se termine este mal. Eso no es tan simple, no es tan fácil. Dios ciertamente sabía de lo que iba a pasar, sabe lo que está ocurriendo. Y si Él lo permitió, es porque había un propósito en todo esto. Veamos cuál es ese propósito. ¿Para qué ha sido esto en tu vida personal? ¿Te has fortalecido? ¿Has mejorado como persona, como padre, como hijo, como hermano? Yo te invito a que trates de no confiar en las personas.
confía solamente en Dios, porque de Él viene la provisión. Él es quien nos está trayendo cada día el pan nuestro. Él es el que nos levanta cada mañana. Permite que Dios afirme tu corazón cuando te sientas débil, cuando te sientas culpable, cuando sientas que no mereces las cosas. Enfócate en Él. No mires a tu alrededor, sino solamente hacia arriba. Dice el Salmo 121 en los primeros 2 versos: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Seamos agradecidos. Demos gracias por todo lo bueno que tenemos, comenzando por Dios, que es nuestro Padre amoroso y que no nos ha olvidado. No nos ha dejado solos ni un instante. Seamos agradecidos con el Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y seamos agradecidos con el Espíritu Santo, que está con nosotros y que nos guía a toda verdad. Si los tenemos a ellos, ¿qué más quieres? ¿Qué más necesitas? La plenitud de la deidad habita en cada uno de nosotros y no podemos pedir más. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy muchas gracias por este año. Te doy muchas gracias, Padre, porque hasta aquí nos has traído. Y sabemos que tenemos, Señor, un futuro glorioso en tu presencia, no cuando lleguemos delante de ti, sino en esta vida, en esta tierra. Ayúdanos, Padre. Haznos conocer que tú eres nuestro proveedor, que tú eres quien afirma nuestros corazones y que no debemos buscar a nadie más. Porque si enfocamos nuestra mirada en ti, Señor, tenemos todo lo que necesitamos. Te doy muchas gracias, Padre, porque no nos has abandonado ni un segundo, Señor, ni un momento. Y que a pesar de que hemos visto problemas, a pesar de que hemos visto enfermedad, hemos visto muerte, nos encontramos aquí, Señor, con buena disposición y listos para hacer tu obra. Te doy muchas gracias, Padre, por tu bendición. Te doy gracias por la vida que nos das. Te doy gracias por la familia en la que nos encontramos. Y te pido, Señor, que tú bendigas nuestro camino todos los días hasta que tú vengas o nos llames a tu presencia. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues quiero hacer un llamado a aquellas personas que no han hecho todavía una decisión por nuestro Señor Jesucristo, que todavía no se consideran como hijos de Dios. Pues este es el día. Este es el día en que podemos terminar bien este año y que podemos iniciar un año nuevo teniendo a nuestro Dios como Padre. Voy a hacer una oración que te invito a que me sigas con ella. Lo único que vamos a hacer es pedirle perdón por lo pasado y pedirle que nos acompañe, que nos lleve con Él todos los días. Padre bendito, te doy muchas gracias por este día. Yo reconozco que he hecho lo malo delante de ti, me arrepiento de que te he ofendido y en este momento yo te pido que vengas a morar a mi vida. Yo te pido que vengas, que perdones mis pecados, que la sangre derramada por el Señor Jesús en la cruz me limpie de todo pecado, que borre
todo el mal que he hecho, que sea perdonado y que pueda entrar a una vida nueva. Yo quiero andar por los caminos tuyos y te pido que me guíes, que me lleves de la mano para que pueda llegar a ese lugar y a ese plan que tú tienes para mí desde el principio de los tiempos. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios me los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar este nuevo año con buen ánimo. Vamos a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Que Dios los bendiga. Que tengan un buen día. Hasta luego.